en Primera de Reyes 22:22, y el Señor dijo: ¿quién seducirá a Acab para que ataque a Ramot de Galad y vaya a morir allí? Un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo: yo lo seduciré. Saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Entonces el Señor ordenó: ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de todos esos profetas de su majestad. El Señor ha decretado para usted la calamidad. Los demonios y falsos profetas engañan a Acab porque el Señor había decretado desastre para él. En 1 Samuel 2, cuando Elí advirtió a sus hijos de sus pecados, el versículo 25 dice: no obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Así Dios controla las malas decisiones de los hombres. Él puede hacer que una persona crea cualquier cosa, pensar cualquier cosa y decidir cualquier cosa. Dios es la explicación para el mal, tanto para la tentación como para rendirse a la tentación. Él reina sobre todas las cosas, controla el tentador, la tentación, el tentado. El mismo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, Mateo 4:1. Es verdad que Jesús resistió la tentación por nuestra causa, sin embargo, permanece que fue el Espíritu Santo el que llevó a Jesús a tentación. Si estuviera errado por una cuestión de principios para Dios llevar a alguien a la tentación, entonces sería errado para Él llevar a Jesús en la tentación. Mas no hubo nada errado en ello, y Dios ha llevado a su pueblo a la tentación desde la creación de la humanidad. Esto es tan cierto que cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, Él les enseñó a decir: y no nos induzcas en tentación. Porque es Dios quien hace esto, y luego Él agregó: mas líbranos del mal o del maligno, porque es Dios quien ordena a Satanás a incitar el mal. Volviendo a nuestro texto, ¿cómo es que todo esto encaja con el versículo 13, que dice que Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie? El versículo es verdadero y este se combina con el resto de la Escritura. En otros pasajes acabamos de examinar que aunque Dios decreta el pecado y el mal, Él no se convierte en el tentador para seducir a las personas, sino que envía espíritus malos y falsos profetas para presentar una verdadera tentación. Desde luego, esto no se distancia de Dios del pecado y del mal, ya que en Él vivimos, nos movemos y somos. Y Él tiene que ser la energía directa que impulsa todo pecado y todo mal. Sin embargo, como ya he explicado, Dios no se iguala con lo que crea y lo que Él causa. Cuando Dios crea una roca, no se convierte en una piedra. Cuando Dios destruye un planeta, Él mismo no es destruido. Aquellos que están desesperados por oponerse a la enseñanza bíblica de la soberanía absoluta divina afirman que esta doctrina equivale al panteísmo, pero cuando hacen esta declaración, esta se convierte en una hipótesis de su propio sistema, lo que requiere que acepte al menos un panteísmo parcial para preservar algún control a Dios o negar a Dios absolutamente cualquier control en el universo. Cualquiera de estas opciones haría de ellos no cristianos, mas nosotros permanecemos sin daño para rechazar esta hipótesis estúpida. Dios no es aquello que Él crea, causa o controla. Así que Dios controla directamente todos los aspectos de la tentación, mas Él mismo no es tentador. Él no tienta a las personas, en el sentido de que Satanás tentó a Eva y al Señor Jesús. Él no habla instruyendo a las personas a cometer el error. De hecho, es imposible para Él ser el tentador por causa de su propia naturaleza, dado que Él es el que define lo cierto o errado. Cualquier cosa que Él dijese a alguien a hacer sería la cosa verdadera a ser hecha y ser lo correcto a hacer. Si Él le hubiese dicho a Eva que comiese el fruto, entonces habría sido correcto para ella comerlo. No habría habido tentación, pues al decirle a ella que coma el fruto, Él suspendería la provisión inicial. Mas si Él hubiera llevado a Satanás para decir esto, entonces habría habido la tentación. Y es esto lo que le sucedió a Eva, a David, a Acab y así sucesivamente. Del mismo modo, si Dios le hubiera dicho a Jesús que convirtiera las piedras en pan, esto no hubiera sido una tentación,
De hecho, si esto hubiera venido como una orden, un mandamiento, Jesús tendría que haber hecho tal cosa para cumplir la voluntad del Padre. Por lo tanto, Dios es el autor del pecado, pero Él no es el tentador. Por supuesto, esto de ninguna manera distancia a Dios del mal, pero solo especifica su relación con Él. Así que tenemos que asumir que cuando Santiago enfatiza que Dios no tienta, no tiene la intención de distanciar a Dios del pecado. Esto se hace aún más claro cuando no nombra a Satanás como el tentador, pero dirige el foco al deseo de una persona, que es el factor espiritual y psicológico que conduce a sucumbir a la tentación. Si Santiago está interesado en identificar al tentador, ¿por qué él no apunta al diablo? La Escritura lo presenta como tal en Génesis, cuando tentó a Eva, y en el Evangelio cuando tentó a Jesús, y más tarde en la carta Santiago muestra que él está consciente del demonio cuando él escribe: resistir al diablo y huirá de vosotros. Si su intención es identificar el tentador, especialmente en contraste con Dios, este sería el lugar para hacerlo. Mas él no menciona el demonio aquí porque él tiene un propósito diferente. Por lo tanto, decir que Dios no es el autor del pecado basado en el versículo 13 es desviar la finalidad del texto, y esta utilización errada termina robándole al estudiante de la Escritura su valiosa instrucción. Si Santiago quiere distanciar a Dios del mal, incluso si fuera posible, lo que escribe aquí no es la manera de hacerlo. Alguien podría quejarse de que incluso si Dios no fuera el autor del pecado, e incluso no siendo el tentador, ¿por qué permite el mal y por qué permite la tentación? Y si fuera sin duda necesario distanciar a Dios del mal para exonerarlo, la única manera de hacer esto de manera significativa y una amplitud adecuada es destronando a Dios y estableciendo a Satanás como una fuerza de competición que controla directamente el mal. Mas si Satanás estuviera libre del control directo de Dios, entonces Satanás mismo sería otro Dios. Por esta razón es tan peligroso y blasfemo negar que Dios es el autor del pecado. No es que estemos especialmente interesados en la conexión de Dios con el mal, pero estamos especialmente interesados en afirmar que Dios es verdaderamente Dios, que Él ejerce un control directo sobre todas las cosas, y tenemos que insistir en que este control incluye el mal cuando las personas tratan de negar esto, como queriendo hacerle un favor a Dios. Todo esto es para eliminar falsas tradiciones religiosas, de modo que podamos leer el pasaje y aprender lo que realmente enseña. En Génesis, Satanás fue tentador, y cuando él habló a la mujer, él apeló a sus malos deseos. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Santiago no está hablando de metafísica y no está tratando de identificar el tentador. Él quiere que asumamos la responsabilidad y que confrontemos la tentación. Esto se logra, no se alcanza culpando a la soberanía de Dios. El decreto divino no es algo que podamos dictar o negociar. Esto tampoco es hecho culpando al diablo por ser el tentador. Nosotros no tenemos soberanía sobre el diablo y no podemos impedirle de ser el tentador. Sin embargo, somos responsables por el examen de nuestros deseos, y si ellos nos hacen susceptibles a la tentación, debemos resistirlos. Debemos siempre estar atentos a nuestros pensamientos y motivos para cultivar los que nos mantienen en el camino de la rectitud y cancelar aquellos que nos arrastran lejos de Dios, llevándonos por el camino de la rebelión y la transgresión. Esta es la manera de dominar las tentaciones.